Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de estilo. Hoy vamos a estar viendo lo que es Vancouver. En la clase anterior vimos todo lo que era APA, aprendimos los conceptos básicos y las nociones principales que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar nuestro trabajo. Les había comentado que existen varios manuales de referenciación, varios estilos, pero que para el área de ustedes la principal es Vancouver y que en algunas instituciones y algunas revistas piden que se utilice APA. Bueno, vamos a teniendo en cuenta que ya saben todo acerca de lo que es APA, lo más importante, tienen que saber que Vancouver fue creado ya en 1978 en Vancouver, de ahí su nombre, por un grupo de editores de revistas, específicamente del ámbito de medicina, por eso es que se utiliza mucho para ustedes. El objetivo era tener un formato bibliográfico común que facilite todo lo que es la comprensión de los trabajos, así como la obtención de las fuentes referenciadas. ¿Por qué la comprensión de los trabajos? Porque esos números ayudan a evitar la distracción del lector, porque son solamente números a diferencia de lo que es APA, que tiene un paréntesis con el nombre del apellido y el año. Y también para la obtención de las fuentes referenciadas que le estaba mencionando, porque facilita todos los datos bibliográficos al igual que otros estilos. Sabemos que actualmente el estilo lo administra el Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas de Medicina, como pueden ver su nombre en inglés, y es lo que hasta ahora, bueno, lo que yo les voy a mostrar es lo que hasta ahora está activo en cuanto al estilo. Vamos a ver la clase. Bueno, teniendo en cuenta que ya distinguimos entre los tipos de citas, lo que es la referencia y todo lo que vimos en APA, podemos iniciar la clase, pero explicando las características, como siempre, más importantes de este estilo, no completamente, porque si no sería una clase extremadamente larga. Vemos lo principal, que es la citación. Dice, las citas textuales, que son, como vimos en clases anteriores, directas, copiadas y pegadas, tienen que ser cortas. Se permite un máximo de 5 líneas del texto. En cuanto a esto, quiero hacer un paréntesis súper importante, y es que muchos que ya conocen del estilo seguramente me van a decir, no hace falta, yo sé que esto no es así, en tal revista no es así, en tal libro no aparece de esta forma. Hay que aclarar que este estilo tiene demasiadas variantes, y también, como les mencionaba en la clase anterior, hay revistas y hay instituciones que tienen sus propias directrices en cuanto a la citación y referenciación de las fuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero por lo general en Vancouver, en el estilo original, se permite un máximo de 5 líneas del texto, que es lo que aporta otro autor. Obviamente, 5 líneas de seguidas. No significa que en todo el trabajo solamente tiene que haber 5 líneas. Bueno, continuamos. Tiene que ir entre comillas en el texto citado, y algunas revistas o instituciones piden que estas citas largas sean aplicadas en bloque, al mismo formato de APA, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que esto puede variar en cualquier momento, pero sí que se utiliza o bloque o comillas o el tema de las 5 líneas. Vamos a ir viendo más en qué otras cosas varía y dónde tenemos que prestar atención. Siempre hay que referenciar, ¿ok? Eso es para todo, para todo. Aquí en este ejemplo podemos ver entre las comillas que hay un bloque y está referenciado entre corchetes y con el número que indica el orden de la referencia, que vamos a ir a buscar en el listado de referencias, claro, por el número 24, y ahí vamos a tener todos los datos bibliográficos. Aquí pueden notar que está en bloque, así mismo como hacíamos en APA. La diferencia es que las comillas no se utilizan en APA en los casos de bloque. Bueno, las citas directas, que son cortas, tienen que tener, dice, un máximo de 2 líneas, estar entrecomilladas y, como siempre, referenciadas. No se separan del texto normal. Es lo mismo que en APA, van entrecomilladas y no se separan del texto normal. Las citas que son indirectas, por su parte, acuérdense que las indirectas son las que parafraseamos, las que cambiamos, las que hicimos una síntesis y referenciamos al lado.
Estas no se tienen que entrecomillar, pero sí referenciar. Es lo mismo que en APA, solamente que la forma de referenciar es diferente. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos entre las comillas rojas y en texto amarillo un ejemplo de cita directa corta de menos, bueno, si sumamos esto es menos de 2 líneas incluso, pero tomamos como 2 líneas, claro. Va a ir referenciado y a continuación vemos el ejemplo en color lila de lo que es una cita indirecta. Como era la cita indirecta, ya sabemos, es algo que está parafraseado, es la idea o es una síntesis de esa idea, pero siempre aportamos de dónde tomamos la idea, ¿ok? Va a ir referenciado también. A ver, aspectos súper importantes. Toda entrada bibliográfica tiene que aparecer enumerada según el orden de aparición dentro del texto. Y al final del texto va a ir enumerado del 1 al 1000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que facilita esto? Primero que nada, como les decía al inicio, la atención del lector, porque va a estar nada más enumerada, no va a llevar ni el apellido ni el año. Solamente que hay que tener en cuenta para cómo organizaron ellos, es que para evitar que se repita un mismo trabajo con diferentes números, se le asigna un número único a esa referencia. Y cómo vemos asignado ese número por el orden de aparición de la cita, ¿ok? Entonces, en el listado de referencias va a tener ese mismo número. Aquí lo recomendable, a diferencia de APA, es utilizar un gestor de citas y referencias, porque es mucho más fácil y no nos equivocamos como sucede con hacer esto de forma manual. Siguiendo el tema, en el texto cada entrada tiene un único número, incluso si aparece citada varias veces en el texto y si está con otros números mezclados, ¿ok? Siempre va a mantener ese dato bibliográfico el número que le corresponde. Esto vamos a ver en este ejemplo. Vemos aquí que el número 1 en todas las partes que aparece está referenciado con el mismo número que le corresponde. También podemos notar que lo que está haciendo aquí el autor es un parafraseo del trabajo, ¿ok? Por lo tanto no lleva comillas ni nada. También tienen que tener muchísimo en cuenta que hay un pequeño desfase en cuanto a lo que es Vancouver cuando se redactan en artículos científicos especialmente. Van a encontrar artículos científicos que no tienen absolutamente ningún uso de comillas ni de bloques. ¿Qué pasa aquí? En Vancouver o en el área, en todas las áreas en realidad, es recomendable no utilizar citas directas o utilizar el mínimo necesario de citas directas. Entonces, lo que se recomienda es hacer síntesis y explicar, parafrasear el trabajo. Por eso es que casi no hay. Por otra parte, también van a encontrar, si se sientan a leer y a revisar un poquito los trabajos, que hay artículos que tienen citas directas, pero que no están utilizando correctamente las comillas o los bloques. Eso se saltan y depende de... Claro, depende de la editorial, depende de la revista y de la institución que se permita o no esto. Todos los ejemplos son tomados de artículos que van a tener disponibles aquí abajo en el link, que pueden darle directamente clic y les lleva al trabajo. Son todos libres, al menos por ahora durante la crisis del COVID. Bueno, retomando, en cuanto a las referencias, acuérdense, siempre van en el cuerpo del texto, nunca en las notas al pie de página. Hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las notas al pie de página cuando utilizamos ciertos tipos de referencias. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo donde todas las referencias están dentro del cuerpo, como pueden ver. Están enumeradas de acuerdo al orden que le corresponde. Y vamos a ver las otras clases que tenemos. Si utilizamos notas al pie de página, dice Vancouver, tenemos que tener cuidado. Puede ir una
una referencia ahí. Lo que no puede ir es el dato bibliográfico de la referencia. Entonces aquí vemos, esto es un indicador de la división para la nota al pie de página, está en el momento en que inician las aclaraciones, ¿ok? Lo que vemos aquí es la numeración de la nota al pie de página, que se corresponde con el dato de arriba del texto normal. Y lo que vemos aquí son las referencias. Acuérdense, estas son referencias. Los datos bibliográficos de estas referencias tienen que aparecer en el listado de referencias más adelante. Pero algo que tienen que saber y manejar súper bien es que si utilizamos notas al pie de página, hay una característica que no podemos utilizar de Vancouver. Vamos a ver adelante. Esto se refiere a la flexibilidad. ¿Cuándo es que no podemos utilizar notas al pie de página? Aquí, cuando utilizamos superíndices, porque generalmente las indicaciones de las notas al pie de página van con un numerito en superíndice, al igual que este ejemplo. Entonces no se va a poder diferenciar. La única forma es no utilizar notas al pie de página, o que nuestras referencias, en el caso de que nos soliciten de que sean superíndice, vayan entre paréntesis o entre corchetes. Ahora, como dice aquí el título, la flexibilidad de Vancouver. Todas las referencias pueden ir entre corchetes, entre paréntesis o en superíndice, o en superíndice con corchetes, o en superíndices entre paréntesis, como vamos a ver enseguida. Lo que sí es recomendable y obligatorio es que ese modelo que se está utilizando, sea superíndices, paréntesis, corchetes, todo tiene que ser igual en todo el texto. No podemos cambiar, en algunas partes poner con superíndice y en otras partes con paréntesis y más adelante con corchetes. Hay que mantener el mismo formato, ¿ok? Por eso, otra vez, es recomendable utilizar un gestor. Cuando es en superíndice, con paréntesis o con corchetes, sirve para diferenciar de los indicadores de notas al pie de página. Como vemos aquí, en rojo el indicador de la nota al pie de página y pintado en amarillo el indicador de la referencia, que va entre paréntesis. Lo mismo puede ir entre corchetes, ¿ok? En superíndice sin paréntesis o corchetes, es en este caso lo que no se permite el uso de notas al pie, cuando va así, porque va a ser idéntico al indicador de la nota al pie. Cuando va entre corchetes sin superíndices, vamos a ver de esta forma. Ahí se diferencia muy claramente del indicador de la nota al pie, así que no hay ningún problema con su uso. Pero de todos modos, el uso de las notas al pie, igual, independientemente de que nuestras referencias tengan corchetes o paréntesis y no vayan en superíndices, van a depender de la institución y de la revista. Así que siempre hay que leer el manual para autores. Bueno, cuando es entre paréntesis, de la misma forma se diferencia súper bien porque no va en superíndice, tiene el mismo tamaño de las letras. Cuando tenemos más de una cita referenciada a la vez, esto es súper importante. ¿Qué pasa en estos casos? Si en un punto se desea citar a la vez más de una referencia, se pueden incluir todas ellas de seguido, así mismo como sucede en Vancouver, en APA, o entre un solo par de corchetes de paréntesis o en superíndice. Ejemplos. Aquí tenemos dos referencias, una detrás de otra en superíndice. No se utilizaron paréntesis ni corchetes, directamente superíndice. ¿Qué indica esto? Que no se utiliza en este artículo la nota al pie de página. Esto sucede muchísimo y van a ver que en Medline se permite únicamente este formato de referenciación para los trabajos. Bueno, en el siguiente ejemplo podemos ver que hay más de uno también. De seguido, esto puede, dependiendo de la revista, ir entre paréntesis o corchetes, o directamente sin superíndices entre paréntesis o corchetes. Tengan en cuenta, por favor, que los ejemplos que estoy tomando aquí son todos de las fuentes que se ven aquí abajo y son todos de Medline. Por eso tienen ese mismo formato.
encontré esta fuente en otra revista que no corresponde a Medline. Y sí, bueno, aquí pueden ver que hay una diferencia que no está en superíndices, está dentro del texto normal, pero diferenciado con corchetes, ¿ok? Entonces se enumeran entre comas los números de los trabajos que estamos referenciando. Si se hacen referencias a páginas específicas del texto, los números de las páginas tienen que ir entre los corchetes o paréntesis, separados del número de referencia bibliográfica por una coma y precedidos por una P y un punto. ¿Qué significa? Cuando estamos mencionando un trabajo, ya sea una mención directa o indirecta, y queremos indicar exactamente en qué página está esto, vamos a utilizar este formato. ¿Okay? Todos los que ven acá, estoy tratando de cubrir todas las formas en que se puede hacer, ¿ok? Con paréntesis, en superíndice, perdón, con corchetes en superíndice o simplemente en superíndice directamente. Entonces pueden aplicar cualquiera de estas formas dependiendo del formato que les pida la institución en la revista. Pero lo recomendable es tratar de no utilizar esto porque, recuerden, tiene que ir unificado. Es decir, si vamos a hacer citas directas de estos trabajos o citas indirectas de estos trabajos, vamos a tener que mencionar en todas las partes el número de página al que corresponde. Hay algunas revistas que permiten, flexibilizan esto y dicen, bueno, si es muy importante nada más y si al autor le parece que ponga el número de página y no pasa nada si en el resto del documento las referencias no tienen el número de página exacto. Entonces, ahí sí. Pero lean bien porque en el caso de enviar el trabajo les puede rebotar porque le van a decir que todas las referencias tienen que tener su número de página y es algo súper difícil, casi imposible de encontrar después, especialmente si hicimos una cita indirecta. Bueno, continuando. Hay varias maneras de incluir las citaciones dentro de un texto y vamos a ver algunos de los ejemplos más comunes. Como les decía, se puede utilizar casi de la misma forma que en APA, utilizando el apellido como texto normal y la referencia al lado. Acuérdense que en APA utilizamos el apellido dentro del texto normal y entre paréntesis iba nada más ya el año. También se puede hacer esto en Vancouver, solo que en vez de año es el número de la referencia. Y de todas estas formas que ven, dice aquí en algunos estudios recientes y se indica cuáles son los estudios, ¿ok? Referenciando. En APA sería entre paréntesis los apellidos y los años de los trabajos. O según y omitiendo el nombre del trabajo o el autor del trabajo se pone directamente la referencia, lo mismo aquí. O el otro caso, que es esta teoría fue propuesta inicialmente en 1999 y como si nada se ingresa, se omite ya cualquier otro dato y se pone solamente la referencia. De todas estas formas disponibles, ustedes pueden hacer uso, ¿ok? Entonces, a lo largo que van redactando, pueden utilizar cualquiera de estas formas como mejor se les acomode. No es necesariamente una de estas formas que pueden utilizar. Lo que tienen que tener en cuenta es que sí o sí tienen que respetar el formato de la referenciación. Eso sí. Pueden ver más ejemplos de estos tipos de estilos, no solamente de lo que es Vancouver, en este trabajo que se llama Manual de Citas y Referencias Bibliográficas, que está disponible en la carpeta de la clase, les voy a anexar. Bueno, en el listado de referencias hay que tener muchísimo cuidado aquí. Las entradas bibliográficas van a aparecer siempre en redondas, no se utilizan cursivas. Hay que tener mucho cuidado, a diferencia de APA, ¿ok? Los nombres de los autores, editores, etcétera, tienen que aparecer del siguiente modo, que es el apellido y la primera letra del nombre, es decir, la inicial. Antes de pasar a cualquier otra cosa, les quiero comentar que cuando utilicen gestores de citas y referencias, vean que el apellido no aparezca todo en mayúsculas porque no se permite. Entonces ustedes mismos traten de ingresar estos datos de forma manual al gestor para estar seguros al finalizar el trabajo de que todo va a estar correctamente ingresado, ¿ok?
Si un autor acostumbra a usar sus dos apellidos, estos tienen que unirse por un guión, como ven en el ejemplo. Entonces, a tener cuidado, les van a decir, este guión se utiliza solamente cuando es en inglés, pero Vancouver indica que es para todos los idiomas. Aquí pueden ver un ejemplo. Ven los apellidos con las iniciales. En estos casos son personas que publicaron con un solo apellido. Acuérdense que no tenemos que rastrearle a los autores, sino que tomar los datos que ya están directamente en el trabajo que estamos utilizando, ¿ok? Vemos que aquí uno de los autores, el que está en amarillo, tiene las iniciales pegadas, ¿ok? El año, y pueden ir viendo un montón de formatos más. Aquí, esto es lo que les decía con el tema de los gestores automáticos. Esta referencia se hizo con un gestor automático que tomó directamente de la fuente estos datos. Hay que tener mucho cuidado, háganlo ustedes manualmente, respeten el uso correcto de las mayúsculas y minúsculas. Esto es un error súper común, pero bueno, que salta generalmente a los revisores de las revistas, a algunos. El uso de las mayúsculas en los títulos tiene que limitarse a la primera letra y a los nombres propios. Nuevamente, el uso de las mayúsculas es súper importante, al igual que en APA. Como pueden ver aquí en este ejemplo, el título tiene la mayúscula inicial y se omitió el uso de mayúsculas en el resto de palabras. ¿Qué pasa si es un nombre propio? Claro que vamos a utilizar la mayúscula. ¿Qué pasa si es el nombre, qué sé yo, de un tipo de estudio, si es un nombre importante o de una institución o algo? Obvio, ahí sí usamos la mayúscula. Los nombres de lugares de la publicación, en el caso de los libros, puede ser ciudad o puede ser país, dependiendo del dato que aporte esa fuente. Tienen que escribirse en español si nuestro trabajo está en español. De lo contrario, en el idioma del artículo o la tesis que estamos realizando, ¿ok? Es decir, tiene que ir en el idioma en que nosotros estamos redactando. En Vancouver también permite la traducción del título de los trabajos que estamos referenciando, pero no es recomendable porque es doble trabajo, porque tenemos que poner entre corchetes el nombre en el idioma original, así que no vale la pena. Lo más recomendable es poner directamente el nombre del trabajo que estamos referenciando en el idioma original, y solamente lo que es del referente a la ciudad o el país donde se editó, donde se publicó, en el caso de los libros, va a ir en el idioma que nosotros estamos redactando, como ven aquí. Aquí tienen más ejemplos. Esto es según el tipo de fuente. Cuando es un libro, también así como en APA, se diferencia la forma en que se va a presentar los datos bibliográficos. Tenemos aquí el autor. Cuando tenemos editor también se añade el nombre del editor. Hay que tener mucho cuidado, principalmente porque hay veces que los gestores automáticos utilizan solamente el nombre del editor, siendo que está disponible el nombre del autor o los autores, ¿ok? El título con el subtítulo que corresponde no va a ir en cursiva. El tipo de medio solamente si, claro, si está disponible esto, acuérdense. Y cuando son más de 6 autores de un trabajo, se van a incluir solamente esos primeros 6, y a partir del séptimo se les omite escribiendo et al. El texto en gris que pueden ver aquí en el ejemplo dice eso es opcional, no es obligatorio, pero en caso de tenerlo va a ir así entre corchetes como se ve en el ejemplo, ¿ok? Todos estos datos tenemos que aprender a sacar de los artículos o de los trabajos. Generalmente los artículos tienen todos estos datos ya arriba mismo o al pie de las páginas de las publicaciones. Esto es cuando tenemos fuentes con autores corporativos. Acuérdense, el nombre de los autores corporativos va a llevar el mismo formato que APA. Y si es que tiene un artículo como el, la, los,
especialmente en inglés, vamos a omitir el artículo y se queda directamente el nombre, ¿ok? Aquí en el caso del tipo de medio, si este es impreso, no hace falta que especifiquemos, pero si es online, generalmente piden que se especifique si es un PDF, si es una microficha, un microfilm, etc. Entonces el formato se debe detallar en la descripción física. Ahora, para el tipo de contenido, esto se usa solamente en el caso de que sean disertaciones, monografías o otras bibliografías. Pero es recomendable nunca escribir anónimo si es que realmente no aparece ese nombre como autor, sino directamente el título y el subtítulo del trabajo. Para los artículos con número identificador de base de datos o con DOI, vamos a ver que se tiene que explicar en dónde está disponible. Ponemos el URL en caso de que esté disponible, claro. La base de datos, cuál es la base de datos, dónde está y el número que le identifica dentro de esa base de datos al trabajo que estamos referenciando. O lo más fácil, omitir todo lo que es el URL y el dato de la base de datos y ubicar directamente el DOI. Aquí sí, tenemos que poner DOI en mayúsculas y seguido del link del DOI o del número que corresponde al DOI del trabajo. Para páginas web sí que se necesita indicar el URL del trabajo, el nombre de la página web, el tipo de contenido que se visualizó, que va a ir entre corchetes, si es que hay edición, si hay editor, etcétera. Todo esto solamente es optativo. Ahora, el lugar de publicación hay que tratar de encontrarlo, generalmente está al final de la página web, abajo mismo, cuando especifican los derechos del autor, y si hay alguna editorial o cuándo se publicó, qué mes se actualizó, todo esto en caso de tener disponible esa información. Si no, indicamos directamente el URL, ¿ok? Detrás de los datos del título de la publicación, etc. El idioma no es muy necesario y las notas prácticamente ya no se utilizan, son notas aclaratorias de para qué sirvió y dónde se utilizó y qué sé yo, que si está disponible o no. Bueno, finalmente estas son algunas formas admitidas, especialmente en Medline, donde pueden ver que ya no se utiliza la palabra, por ejemplo, aquí en rojo, DOI, sino punto seguido directamente el DOI. Van a ver también que está en el orden de aparición de los trabajos, ok, el 4 no se repite en ninguna otra parte, así tampoco el 1 ni el 2, entonces a tener mucho cuidado con esto. Ven la forma de los apellidos, pueden ver el uso de et al, ahí ya saben que hay más de 6 autores. También pueden ver el uso de las mayúsculas minúsculas, ven que en algunas revistas no se aplica el guión, etcétera. A ver qué más podemos encontrar. Donde se posiciona el año, a diferencia de lo que es APA, el año no va al lado pegadito al lado de los autores, sino que va detrás de todo lo que es el dato bibliográfico del artículo, del título, subtítulo, cuando se publicó todo, y ahí recién se ubica el año. Después tenemos los números de página entre guiones en los que aparece el artículo dentro de una revista. Los números que están al lado mismo del año pueden corresponder al volumen o al número y al volumen. Entonces todas estas son las formas que pueden utilizar. Esto es lo más normal. Lo que yo les recomiendo es revisar los artículos y ir mirando diferentes trabajos que utilicen Vancouver para que puedan notar las diferencias. Pero sobre todo, al final, utilicen gestores, ingresen los datos manualmente en los gestores. Ya sé que es un poco tedioso tal vez, pero por lo menos van a tener la seguridad de que está bien hecho. Porque el gestor tampoco a veces discrimina entre mayúsculas, minúsculas, y si realmente el nombre pertenece al autor o al editor, etcétera.
o si el dato que estamos tomando es de una página web o de un artículo, a veces no diferencian. Entonces es mejor tratar de ingresar los datos manualmente para estar seguros de que está bien hecho el trabajo. Segundo, tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de la importancia que tiene manejar las citas directas y las citas indirectas. Acuérdense que hay citas directas extensas y citas directas cortas, y las citas indirectas son las que son parafraseos o síntesis. Ok, si manejan eso, el resto va a estar súper fácil. Dejo con las actividades que formulan el cierre de esta parte de APA y Vancouver, que también están relacionados a lo que es redacción, pero que vamos a cerrar con la última clase, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho por atender, espero que les sirva. En caso de que tengan alguna duda, ustedes pueden escribirme cuando quieran al correo que les ingresé en la primera clase, que es elimor1991@gmail.com. Me escriben, me indican que ustedes vieron este curso, que son estos alumnos de tal universidad y que necesitan que les aclare las dudas. Yo estoy disponible las 24 horas, me escriben, yo les respondo apenas pueda. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.